Palabras sacan palabras de Futuro, la radio del rock. En Palabra que Noticia, además, conversamos esta mañana con respecto a la migración de casi 500.000 personas que abandonaron la ISAPRE para incorporarse al sistema público en menos de 2 años, con cifras que además siguen al alza. Esta migración de prestadores de salud muchas veces viene acompañada de la contratación de seguros complementarios que abundan en variedad y cobertura, ojo, pero que muchas veces tienen las temidas letras chicas. Consejos para elegir seguros que más convengan, cómo fijarse bien en esa letra chica, en esos datos que no vemos en una primera mirada. Hablaremos con Sebastián Muñoz, que es abogado del Grupo Defensa. Nos acompaña hoy en el estudio. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido a Futuro. Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gran migración, 500.000 personas, y claro, está siempre esta idea de que si llegan a quebrar las ISAPRES, va a existir solo un gran sistema de salud, pero que las personas que así lo estimen, para no perder algunos beneficios o tener acceso a ciertas clínicas o a ciertas prestaciones, tendrían que contratar seguros. Y es un mercado que en general no conocemos tanto, evidentemente, la gente o está en FONASA o está en ISAPRE y el seguro es algo complementario. ¿Qué es lo que hay que saber en una primera mirada, Sebastián, en qué hay que fijarse para entrar en este mercado? Bueno, primeramente, Álvaro, lo que primero podríamos indicarle a los auditores es que consulten con su primer empleador, ya sea el trabajador que pertenece al sector público o el privado, a ver si tiene un seguro complementario contratado, un seguro colectivo de salud. A veces la gente no sabe que lo tiene. A veces no sabe que lo tiene, y el empleador en ese caso, muchas veces, sobre todo en el sector público, existen estos seguros que son contratados ya sea por la asociación gremial a la que pertenezcan, o en el caso del sector privado al sindicato al que pertenecen. Claro. En ese caso, entonces, muchas personas que nos estén escuchando pueden estar aseguradas a través de este complemento que tienen estos seguros complementarios colectivos. Eso es lo primero. Luego, en caso de aquellas personas que no tengan, que por ejemplo pueden ser independientes y que no tengan un seguro complementario, bueno, sería importante que vean en qué situación se encuentran previsionalmente, si están en una ISAPRE o en FONASA. Y en ese sentido, entonces, tenemos varias opciones para poder contratar un seguro complementario de salud. Es importante que vean las restricciones. Por ejemplo, existe una mayoría de seguros que complementarios que solamente tiene resguardo solamente hasta los 65 o 66 años, que tiene restricciones por preexistencia. Entonces va a ser muy importante que puedan ver las condiciones que estipulan estos contratos. También es importante señalar, Álvaro, que estos contratos de seguros complementarios se encuentran súper vigilados, tanto como por la Comisión por el Mercado Financiero, como también por parte de la Superintendencia de Salud. Hablemos un poco, porque hoy día en la mañana lo que yo creo que hay que bajarlo súper práctico en términos de, me imagino que algunos y algunas se están haciendo la pregunta. Si yo migro o me voy a FONASA y decido destinar, muchas veces tengo entendido que además algunos más bien destinan más que ese 7% a salud. Por lo tanto, pagan un adicional para tener ISAPRE. Pero ¿es posible tener un seguro o es decir, FONASA más seguro complementario con las condiciones, voy a preguntar iguales primero, iguales a las que tú tenías en tu ISAPRE, similares por más o menos, pensemos que muchos además lo hacen como por un 10%, por ejemplo, más o menos, ¿no? Un 3% más, ¿sí? Sí, va a ser posible, sobre todo con esta migración que está ocurriendo. Tu pregunta es muy atingente, porque en febrero habían migrado 380.000 personas, pero hoy, a la actualidad, son cerca de 500.000 personas que están retornando desde el sistema privado a FONASA. Y en ese sentido, entonces, se ha abierto un campo que no estaba explorado, que viene a complementar estos seguros de complementarios de salud para aquellas personas que se encuentran en FONASA. Es decir, con su 7%, que es por obligación, por ley, se va a ir a FONASA, con este 3% adicional podrían encontrar un seguro que venga a complementar lo que tenían antiguamente con las ISAPRES, con los reembolsos, con las hospitalizaciones, con las coberturas que tenían anteriormente pactadas. Así que es muy probable, porque se está empezando a abrir un campo de aseguradoras nacionales e internacionales que están llegando a cubrir esa parte del mercado. Ya, ahora, lo que sucede sí, y hay que decir que en general lo que pasa es que aquellos que quieran migrar a FONASA y tengan preexistencia, no es tan fácil un seguro complementario. O sea, hay que ver que hay como varias causales que de alguna manera, pese a que quieras hacerlo, no te convendría hacer la migración. Es así, ¿no es cierto? Efectivamente, como tú bien señalas, hay que ver, por eso, antes de que las personas decidan tomar
esta opción de migrar a FONASA, que tengan en claro que hay algunos seguros complementarios que mantienen las preexistencias. Estas preexistencias fueron bastante cuestionadas y hay que tomar en consideración de que, ¿por qué parte el tema de estas posibles quiebras a las ISAPRES? Porque el año 2008-2009 fue el primer recurso de protección que se interpuso en contra de las ISAPRES cuando empezaron a excluir primeramente a mujeres mayores de 65 años a subir los precios de los planes. ¿Qué ocurrió? Que los afiliados no podían seguir solventando estos costos y interpusieron el primer recurso de protección. Y desde más de 12 años, entonces las aseguradoras ya no pueden empezar a excluir con estas alzas continuas a aquellas personas que tengan, por ejemplo, preexistencia o que ya tengan un límite de edad o que sean mujeres, que fue principalmente lo que empezó a ocurrir. ¿Y con las mujeres pasa lo mismo con los seguros complementarios? Sí, efectivamente. Son más caros para las mujeres. Son más caros para las mujeres. Entonces aún pasa lo mismo que en la ISAPRE. Se mantiene. Entonces, antes de tomar la decisión, verifiquen las condiciones. Viejos, para ser los viejos y viejas, es decir, gente mayor, las mujeres y los que tengan preexistencia, en principio verifiquen las condiciones. Ojo, que hay seguros complementarios que permiten que las personas con preexistencia puedan adherirse a estos programas. Por ejemplo, lo que le comentaba a Álvaro, aquellas veces cuando nuestro empleador ya tiene contratado un seguro colectivo, en esos casos nos vamos a encontrar protegidos. Otra de las cosas también que en la mañana nos decía alguien también experto en el tema de estos seguros es que hay dos cláusulas que hay que fijarse. La primera es la que se llama la bonificación mínima de FONASA. Y la otra es que hay prestaciones que no están aranceladas. Correcto. Y ahí, esas son como la letra chica, ¿o no? Eso lo expliqué en el verano, en el Buenos Días a Todos. ¿Qué quiere decir esto? Eso es bastante dramático, esta situación, y eso solamente ocurre muchas veces aquí en Chile por resquicios legales. Por ejemplo, el auge. Cuando yo tengo una enfermedad auge, tengo un plazo de 48 horas para poder activar el GES o alguna de las enfermedades que se encuentren dentro del GES. Y ahí va a empezar a correr las garantías explícitas en materia de salud. Si a mí se me pasa este plazo o el médico tratante no deriva estos antecedentes, bueno, entonces va a ser causal para que no se active las garantías explícitas en materia de salud que vienen a cubrir esta situación. En consecuencia, es muy importante lo que tú señalas, estos dos puntos. Primero, las bonificaciones. Si esto no está arancelado con una bonificación, entonces voy a tener que pagar la totalidad. Y ahí ocurre muchas veces con exámenes que son específicos, que no tienen una bonificación, que no están tipificados, y en esos casos yo tengo que pagar la totalidad, sobre todo en enfermedades más extrañas o poco comunes, y también ocurre cuando son exámenes de alto costo. Y lamentablemente esos han sido resquicios que el fiscalizador, que en este caso que la Superintendencia de Salud, ha hecho un poco la vista gorda. O sea, hay que fijarse entonces en esas dos cláusulas que se llaman bonificación mínima de FONASA y las prestaciones no aranceladas. Que son los que te comentaba, que tienen que ver con aquellos exámenes que están fuera. Que son fueras y que no te las va a cubrir. Son poco frecuentes y que además son muy caros. Sebastián, ¿hay alguna proyección, estudio, algún dato que permita saber cómo podrían funcionar estos seguros en el caso, insisto, que hubiera un cambio radical, digamos, en el sistema, que las ISAPRES cambiaran respecto a cómo la conocemos, en fin? Porque hoy, y pongo un ejemplo, los seguros colectivos, sobre todo, suelen ser bastante razonables en términos de costo para lo que ofrecen. Una muy buena alternativa. Es bastante... mira, voy a dar el ejemplo. Yo pago alrededor de 30.000 pesos, le saco el jugo, absolutamente, entre remedios y todo, y uno dice, vale absolutamente la pena. Pero ¿qué pasa si ya no existen las ISAPRES? Evidentemente ya no va a costar eso, considerando además que un seguro colectivo va a obtener mejores condiciones de negociación con el seguro que algo individual. ¿Hay alguna proyección de eso? Bueno, mira, Álvaro, tu pregunta es bastante atingente, y en este caso es el gobierno y los gobiernos que han estado de turno. ¿Por qué? Porque te lo comento, porque el año 2018 Nueva Más Vida, que una ISAPRE, estuvo a punto de quebrar. Se sometió a un procedimiento de reorganización que si los acreedores no hubiesen votado favorablemente ese acuerdo, todos los afiliados de en ese tiempo Más Vida hoy estarían en el sistema público o teniendo que buscar otra ISAPRE que los hubiese podido recibir. Así es que tu pregunta es bastante atingente, porque los seguros colectivos complementan el primer resguardo que uno tenga, ya sea por FONASA o ISAPRE. Y es decir, si yo quedo sin esta cobertura primaria, el seguro colectivo el seguro complementario o colectivo no va a operar. Por eso es que es muy importante que esta solución tiene que venir un poco por parte del gobierno, ya que todas las personas que se encuentren afiliadas a una ISAPRE, si este sistema finaliza, termina, y se encuentran afiliados a un sistema colectivo, a un seguro complementario, no les va a cubrir. Así que eso es muy importante que lo sepan. Los seguros complementarios colectivos vienen a complementar el seguro base que uno tenga, que ya sea FONASA o ISAPRE. No operan por sí solos. Exacto. No tenemos seguros que operen por sí solos, salvo algunos seguros internacionales que son de alto costo y que operan en determinadas clínicas de nuestro país. Claro.
con un mercado muy, muy pequeño. Muy además. acotado porque el costo Sí. es bastante más alto. Otra de las cosas también es que quizás estos seguros complementarios, para estar atentos también, funcionan mejor cuando son cerrados, ¿no? Es decir, que muchas veces las ISAPRES, a diferencia de estos complementarios, son más amplias. Cada vez se fueron restringiendo más, pero inicialmente eran más amplias. O sea, uno podía ir a distintas, 2, 3 clínicas. Es verdad que los seguros complementarios a lo mejor funcionan mejor asociados a una clínica, a un centro. Un solo prestador. A un solo prestador, ¿es así? Es que lo que ocurre, es como funciona un poco el negocio de Sí, la salud, es que una ISAPRE tiene un prestador preferente porque muchas veces también es controlador de esa clínica o de ese prestador de salud. Y en el caso de los seguros complementarios, al jugar o al tratar de negociar por volumen, también logra mejores convenios con determinados prestadores de salud. Por eso es que es importante que las personas, cuando ya vean qué decisión van a tomar, si se van a migrar a FONASA y lo van a hacer con determinado seguro complementario, vean con qué prestadores se van a realizar estas atenciones médicas. También ocurre, por ejemplo, en las garantías explícitas en materia de salud, que uno tiene libertad de elección, pero no de médico, en el sentido de que el prestador de salud nos va a determinar qué médico tratante nos va a atender, y solo en caso de que tengamos algún problema vamos a tener 15 días entonces para solicitar el cambio del médico tratante, pero en garantía explícita en materia de salud nos asignan el prestador. ¿Ya? Así que ojo con eso. Muchas veces pasa, y me tocó comentarlo en Televisión Nacional, el caso de una persona que incluso levantó una causa en materia de salud, que ella quería tratarse con determinado médico que era el que llevaba su cáncer, Claro. Sí, pero el prestador de salud no estaba asignado a ese médico y a ese centro hospitalario, entonces lo tiene que dar de forma particular con unos costos elevadísimos. Entonces es bastante dramática la situación que ocurre en esos casos, porque si yo, mi médico de cabecera que ha tratado todo mi cáncer, Lógico, pero terrible. tengo que cambiar al que está con el prestador, es una situación bastante dramática. ¿Qué ejemplo podríamos, por ejemplo, bajar de quizás algún sueldo tipo, de algún sueldo, entonces que ese 7% o ese 10% se pueda transformar en una mejor opción? Hablemos de algo así como No que quiero- tú tienes sí, casos, pero en el tengo fondo- casos, pero por ejemplo, para aquellas personas que tienen un sueldo Eso. entre el sueldo mínimo y el $1.000.000, es claramente recomendable estar en FONASA, ya, porque va a ser bastante complejo que podamos encontrar un buen plan de salud en alguna ISAPRE con un sueldo que esté entre el sueldo mínimo y el $1.000.000. Puede darse el caso, pero sería recomendable en esos casos, bajo lo que se han salido por estudios, que las personas estuvieran en FONASA. Y en el caso de los sueldos más altos, ahí tienen donde poder un poco más regodearse, por así decirlo, de buscar otras alternativas, pero ahí también hay un tema ético. Yo, al ganar más, tender a estar en el servicio público en FONASA, porque voy a ayudar también con mi 7% a poder entonces también solventar a aquellas personas y las prestaciones, y mejorar el sistema de salud de aquellos que no pueden optar a la salud privada. Así que tiene un dilema. Sí. Efectivamente, si lo quiero ver solo por mi conveniencia, aquellas personas que ganen más de $1.000.000 tienen mejores alternativas para buscar financiamiento en la salud privada, pero también tiene un tema ético de yo también compartir esto con aquellas personas que financiamos a aquellas personas que no pueden pagar salud privada. Sebastián Muñoz, abogado del Grupo Defensa, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en Futuro. Muchas gracias. Esté muy bien. A la pausa, ya hay más palabras, sacan palabras al regreso, no se vayan. Siempre informado, la dupla Moleto-Pachi te ponen al día en la 88.9. Esto es Palabras Sacan Palabras de Futuro, la radio del rock.